Birma. Birma. Ah, pues es los picapiedras. ¿no? Sí, Birma, de los picapiedras. Bueno, igual. sí, más o menos, Es de igual. Picapiedra, claro. Genial. Con vosotros. Ya. Picapiedra. Qué precisa la mirada de Susana. Sí, hija mía. Oye, Estás- ojito con la mirada, que dicen que yo tengo una mirada muy profunda y penetrante. Bueno. Ojito, Ojito, Tengo ¿eh? la capacidad o de amarte o de odiarte. Ojo Pero, lo que penetra. pero Susana. ¿sabes qué pasa, Susana? Que nosotros con nuestra mirada nos pueden mirar como tú quieras, que nos atraviesa Ay, Jesús. y nos quedamos igual de fríos. Jesús. No, es que con esta mirada fría, en lugar de reaccionar, diríamos, ¿por qué? A ver, ¿qué le pasa a Susana que nos mira así? O sea, nos haríamos la pregunta, No ¿no? estamos locos. Estamos nosotros Sabemos todo el lo día- que Todo el día No, estamos no dije una locura. haciéndonos preguntas, o sea, porque cuando en el momento que te haces una pregunta, Cuando vais de aquí, es a cuando cada reaccionáis, momento reaccionáis, ¿verdad? nos hacemos preguntas, porque cuando te haces una pregunta es porque estás preparado para recibir una nueva respuesta. Claro. Me No sé. veis muy diferente a vosotros, yo creo, ¿no? No. ¿Me ves? No. Tú me ves muy diferente a ti. A ver, siento un abismo en las diferentes formas de ver, pero no me produce ninguna reacción, ningún rechazo, porque tu mirada, tu forma de ver, tu perspectiva, es, digamos, voy a decirlo medio raro, pero es como que me nutro de ella y tú te nutres de la mía. O sea, es un juego Un de feedback. distintas miradas, distintas perspectivas. No son contrarias, son ¿Vosotros complementarias. veis lo mismo? No, Diferen- tampoco. diferentes maneras de vivir. O sea, es vida sucediendo a través de Susana, de Ángeles, de Adriana y de mí, en realidad. Nosotros Nosotros nos vemos igual, no tenemos por qué ser iguales, si no se perdería el aporte de cada Es que es uno. imposible. Y una pregunta, cuando, por ejemplo, comentáis o habláis con otras personas de otros países, ¿esa mirada cómo es? ¿Se asemeja mucho a la de ustedes? Pues hay de todo. No buscamos que sea igual, Da no nos igual. interesa la igualdad, porque si no se perdería el aporte individual de cada uno. Claro. Al contrario, lo nutritivo está en las diferentes miradas. Es reconocerse en el otro. Es reconocerse y ver otra forma de ver la vida desde otra persona. Porque Eso es muy nutritivo. ¿sabes qué pasa, Susana? Vamos, Que muy prontito vamos a hacer esa conexión con Mallorca, que va a ser un... Menorca, con Menorca. Menorca. Sí. ¿sabes qué pasa? Que lo que vemos desde otra mirada es que cada persona reacciona, tiene una mirada caliente o fría o templada según el inconsciente, perdón, según su inconsciente. El inconsciente es como una información previa a la mirada. Entonces tú tienes como un formateo, una configuración en tu inconsciente que te hace mirar de una determinada manera. Y aquí cada uno de los tres que estamos, aunque compartimos, digamos, como una lógica común, pero tenemos también nuestro propio como diseño o Y a formateo. veces también la Entonces- imagen no dice lo que es en sí la mirada, el semblante. Claro, porque puedes interpretar. Pero espera, Ahí tú te estás está, refiriendo a la Explíquese. mirada física, ¿no? Ah, Sí. explíquese. Nosotros estamos hablando, Sí, Ok, pero es que bien. esa mirada física, dentro de una, nace la otra. perfecto, o sea, está bien. La mirada física es lo que se ve físicamente, o sea, pero es como, nos referimos a otra mirada, es la lógica con la que, el filtro, digamos, el prisma, Pero para Por mí, tú- te lo vuelvo a repetir, pasas. según como uno mire, es la reacción de la mirada interna. Pero eso sí, si estás permitiendo que tu mirada vaya libre o vaya filtrada por un pensamiento. Si tú estás mirando desde la mente, todo va a pasar por el filtro de tu mente. Entonces no estás viendo, estás pensando lo que estás viendo. Interpretando lo que estás Es viendo. que esto es como el huevo o la gallina. Esto es como el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿La mirada física o la mirada, ese prisma, ese cono de conciencia por donde tú pasas lo que La ves? información. Exacto. Entonces, yo creo, vamos, nosotros creo que estamos de acuerdo en que primero No es, estáis locos, estáis bien, ¿no? sí, nos basamos en Estáis la bien, ¿no? física. Cada día estáis bien, ¿no? Sí. ¿Vais al médico y todas esas cosas? No. El médico lo visitamos poco, ¿no? Poco. Sí, Ya lo porque sabía yo. no tiene respuestas para nosotros el médico. Es que ese es otro tema, el tema de la enfermedad también interesante. Sí. Vamos, me equivoqué. Dale un selfie. Dale. ¿Y tu selfie? No estamos locos, Pero pero sabemos si lo que hacemos es. algún selfie tienes que salir tú. Entonces no hay selfie. No me Fíjate, gustan las ahora que fotos. hablaste de los médicos, mira, es que me voy a rectificar. Sí, se me hizo dijimos no vamos al médico. Y yo dije, sí, bueno, no tiene respuestas. Error de percepción. Porque el médico, desde su mirada,
nos puede dar alguna respuesta que Claro. nos active, o sea, nos provoque otra, Reacción. Claro. otro bucle de conciencia, otra capa, ¿no? Si asumimos que tengo que ir al médico porque no veo lo que me está sucediendo, voy al médico, el médico, si está en mi experiencia, me está intentando mostrar algo. ¿Tengo la humildad de aceptar lo que me dice el médico o sigo ya, como decimos, Otro interpretando? patrón, ¿no? Claro, Y luego otra cosa, el médico tiene su propia lógica, claro. su propia lógica de médico. Y que no no es sé Dios. qué, El médico no es tiene, Dios. evidentemente, te da un punto de vista según a sus Bueno. creencias Exacto. y su patrón a seguir como Ahí médico. Su está. diseño de médico. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Le compro ese patrón? ¿Le compro es eso conflictivo que me este está, tema, que me ¿eh? está vendiendo? Si se lo compro con todo su margen de error que lo tiene, Exacto. pues ya entro en un bucle que me va a llevar a cumplir toda esa expectativa que ya me ha puesto el médico delante. Habéis tocado un tema Y si muy, me muy diagn- importante, y si, por ejemplo, los médicos. Sí, sí. Claro, si por ejemplo el médico me dice, usted tiene cáncer, le quedan 2 semanas, Oh, y yo me lo creo, el impacto que me produce en mí es tan grande que yo voy a cumplir ese mandato, pero porque ese pensamos que el diagnóstico. médico tiene un patrón superior, Exacto. te ordena. Es decir, lo miramos como Por encima. Dios por encima de ti. Porque lo estamos poniendo en lugar de Dios. Pero no nos o olvidemos sea, que el médico sigue un patrón, unas directrices según el cuadro que presenta el paciente, pero también se puede equivocar. Porque no es matemático, no es 2 más 2 son 4, Sí. porque yo conozco muchos casos Evidentemente. de cuando el médico hace un diagnóstico que Sí. es más como una sentencia, que el enfermo no se lo ha creído y no se ha cumplido. pero yo me pregunto una cosa, ¿quién los puso en Habéis lugar? tocado un tema muy importante. Sí, ¿quién los puso en lugar de Dios? Nosotros mismos, por falta de autorreferencia, por falta de autorreferencia, de autodecisión, elección, lo hemos endiosado. Y palabra del médico, palabra santa. Exacto. No, lo que pasa es que yo voy a decir mi punto Sí. de vista. Pensamos que el médico es alguien que cuando tenemos algo y un dolor, él sigue, lo vuelvo a repetir, un patrón de conductas que ha estudiado, que esos síntomas nos están manifestando lo que nos pasa. Entonces, como nos lo está diciendo él, porque las referencias las tiene muy claras, nosotros cumplimos esas órdenes. Pero son referencias cuantitativas. Sí. El problema es que tú ya luego quieras seguir ese patrón o no. Vale, perfecto. Y ahí está tu Sí, sí, sí. autonomía, lo que hablaba antes, del poder decidir validar eso o no validarlo. O sea, esa es la autonomía de mirada a la que me refería antes, Susana. ¿Eso es una mirada cálida o una mirada fría? Una mirada fría. Diría, Muy bien. Bien, vamos a Neutra. bien, Muy alumna bien. Susana. Vamos a darle un selfie. Bueno, Muy bien. No pega esta canción con lo que estamos hablando, ¿no? sí, No. Es muy profundo eso. pero es cálida, es cálida, Te A hace ver. mover. calentita. Es un tema muy delicado porque estamos mezclando la lógica con la ciencia y unos patrones a seguir. es que, Eso es un Ya, tema ya, muy- pero estuvo muy didáctico Es que- ver esto porque, repito, a lo que apuntamos con esta mirada fría es a tener autonomía a la hora de ver la realidad. Yo voy a ser autónomo, autorreferente para validar lo que percibo de la realidad o me voy a dejar llevar, en este caso, seguimos con el ejemplo del médico, por lo que el médico ve de mí, Claro, que está basado en estadísticas, no está es basado lo en el que pasado. no es lo que ve de ti. sí, Como, me hace una analítica de sangre y está viendo algo de mí. Y de eso diagnostica o sentencia tal o cual si cosa. yo voy al médico y que me dé una pastilla para que me solucione el problema, no estoy viendo por qué tengo ese problema. claro. ¿Sabes? Estoy buscando un paliativo que me quite el problema, pero el que se manifieste un problema es porque hay algo que no he visto. O sea, ¿me Claro, entiendes? porque la lógica de la ciencia es una lógica lineal. Es solo lo que veo en lo físico, Concreto. pero en el concreto. Pero las personas no somos solo seres lineales y concretos, somos multidimensionales. Y hay un montón de factores que la ciencia y el médico son abstractos, no ve y no puede No valorar. accede ahí. No Y ahí accede. es donde yo tengo mi oportunidad. Y peor. Muy bien, muy bien. Y peor todavía. felicidades, Vamos, ese resumen me ha gustado. vamos tuyo. más allá. Quieren comprender lo abstracto desde lo concreto. O sea, y es imposible. ¿Y qué Imposible. piensan ustedes? ¿Que el médico tiene una mirada cálida o fría? A la hora de decir... Yo creo que ¿qué calidad. debería- Yo qué creo de- que calidad. Voy ¿Por a, qué? voy a retomar la pregunta. ¿Qué debería un médico decir?
hacia un paciente? Neutro. ¿Tener mirada cálida o tener mirada fría? El médico tiene Es que- mirada cálida. Porque Claro, es tiene que una mirada el rol concreta. del médico ya llega desde una mirada cálida, entonces Porque es concreta, porque es ante ciertos parámetros, cierto diagnóstico. va El detrás. médico cree que concreto. el médico cree que tiene una mirada fría Pero y no. objetiva, No. pero en base a su error de percepción, Exactamente. que es solo lineal. Y hay un montón de cosas que no ve, con lo cual no es tan fría como el Se ha secreto. venido con los deberes hechos, ¿eh? Que lo Mira, sepan ustedes. fíjate que el término de ciencia, ¿no? A mí me dio un día por mirarlo en internet, ¿no? A ver qué decía el término ciencia. Decía que siempre tenía como una base matemática, ¿no? Entonces te vas a matemática y te dice que está basado en una lógica abstracta. Claro. O sea, que la matemática, o sea, la base de toda la base de ciencia la está matemática basada es abstracta. en una lógica completamente abstracta. O sea, dentro de lo que consideramos súper concreto, que todo es científico y todo está basado, No lo es. tiene una base abstracta. Pero el científico se empecina En lo en lo concretizarlo. concreto, en decir, voy a explicar cómo puede ser, por ejemplo, el comportamiento de los electrones, lo explico desde lo concreto. ¿Quién explica el vacío desde lo concreto? Y es imposible. Es imposible. Imposible. Si es vacío, si es abstracto, no se puede explicar desde lo concreto. Entonces lo que falta ahí es una mirada fría. El científico tiene mirada caliente y el médico tiene mirada caliente porque se basa en parámetros concretos. Ojo, hasta ahora era así, porque era, dijéramos, el componente de la vida estaba así. Quizá ahora estamos entrando en otra forma de ver todos esos diseños. Porque ya hay gente, locos como nosotros, que se están preguntando esto. ¿eh? ¿Cómo es A posible? quien se le pone la mirada fría es al paciente, que es el que lo recibe todo de golpe. Mira, yo tuve un diagnóstico, creo que ya lo conté varias Claro, veces tú en esta tienes un radio, ejemplo bonito. y tuve un diagnóstico, bueno, de cáncer, y ahí se me activó, por eso este programa se llama Otra Mirada. Viene de aquella experiencia en el año 2011, principios, ya lo conté varias veces, pero en donde yo, para mi sorpresa, se me activa una mirada fría ante el diagnóstico y decido no validarlo y no entrar en el protocolo médico. Fue una decisión totalmente consciente, pero basada en ese abstracto que me hacía esa mirada fría. Y ahí yo misma dije, wow, ¿y acá qué pasó? Entonces, ahí empezó todo mi proceso de esta otra mirada. Ahí me di cuenta que había otra mirada, más allá de lo que yo Físicamente, de lo que percibía te como pasaba. concreta, Ujú. que podía ver la cosa de manera fría, sin ninguna reacción, sin ninguna validación. O sea, es muy, muy, muy interesante. Es que con el tema médico lo que precisamente no hay es autorreferencia. Claro. Yo me pongo en manos del médico que se supone que tiene todas las respuestas y ahí ya no tengo ninguna oportunidad de nada más que es el médico el que decide por mí. Pero antes Entonces, de- la otra No, mirada el que médico no propone... decide por ti. El médico te da un consejo y tú eres la que decides Sí, por sí, ti. sí, pero quiero decir, la persona que no es autorreferente, que le da todo su poder al médico, pero la propuesta de esta otra mirada es justo lo contrario, es la autorreferencia. Pero esto pasa en todos los ámbitos, también Sí. en la educación. Mm. Es como que los padres depositamos a los niños en el cole para que sean educados. Le estamos entregando el poder a ese profesor para que lo eduque. O sea, y los políticos, pasa lo mismo. Pero no tomamos la autonomía, ¿cómo? No sería? Sí, autonomía Sí. de nuestra propia, en este caso, autoeducación, autosalud o autobienestar. O sea, siempre es auto. Lo que pasa es que lo hemos delegado y lo hemos puesto afuera. ¿eh? Entonces Sí. ahí es donde nos perdimos. Porque nosotros mismos hemos endiosado a médicos, políticos, educadores, científicos. Porque hemos sido como configurados, como educados para en la creencia de que la respuesta Está fuera. está siempre fuera. Claro. Claro, y en el fondo eso es una... En realidad nosotros lo que percibimos es como un ataque siempre. O sea, todo lo que te venga de fuera, tu cerebro lo considera como es un ataque. Lo interpreta. ¿Vale? Entonces, por eso, esa reacción que tú comentas, de que enseguida primero te viene esa calentura que es muy fría, en realidad es una respuesta inconsciente porque parece que te está atacando a alguien. Y no es así. Y no es así. Y no es así. ¿Qué tal? Bueno, Emanuel? chicos, Señoras y señores, tenemos cuento hoy. Mm, Hoy tenemos mm. cuento. mirada caliente, Mirada caliente. mirada caliente, la tenemos mirada. Vamos a relajarnos, que le vamos a poner algo calentito. Seguramente es frío. Seguramente. Me encantan los A cuentos ver. de A ver, Ángel pues. Saloa. A ver qué me parece.
Frío 50. ¿Qué micrófono Ya, tienes? pero Ah, el desplegado. seis, A ver, el uno, 4 fuera, el 3 fuera, 2. el 2. Impresionante. Sí, 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 sí.